Hola, ¿cómo están? ¿Cuántas veces hablamos acerca de la independencia y de la autonomía relacionada con nuestros hijos? Esto de trabajar por lograr que se manejen de manera independiente y con autonomía en cuanto a lo que hacen, que se hagan responsables de sus propias cosas, de su ropa, de sus útiles, que colaboren en cuestiones que tienen que ver con la dinámica familiar. Esto de permanentemente estar haciendo alusión a la importancia de que nuestros hijos logren manejarse en la vida con autonomía e independencia. Pero hoy voy a hacer referencia a esto de la autonomía y de la independencia, pero no respecto a la acción, sino al pensamiento. ¿Realmente trabajamos porque nuestros hijos tengan un pensamiento, una forma de pensar autónoma e independiente? Generalmente me veo ante situaciones en donde tanto los niños como los adolescentes, a la hora de contarme, por ejemplo, que hicieron algo o que van a hacer algo, al preguntarles por qué, me responden, no sé, porque pintó así, no sé, porque lo va a hacer Pablo, porque ya lo hizo Manuel, porque lo voy a hacer junto con Sofía, que ya me dijo que lo iba a hacer. Bien, pero ¿y por qué? No sé por qué, porque hay que hacerlo. Y esto, en lo personal, lo noto realmente como una constante. Entonces me pregunto, ¿cuán autónomos e independientes de pensamiento son los adultos que están a cargo de la formación de estas nuevas generaciones? Porque es una realidad que hay demasiadas personas adultas que hacen o dicen repitiendo lo que hacen o dijeron, lo que hicieron o lo que dijeron otros, simplemente por eso, porque el hecho de que otro o varios otros hayan hecho o dicho determinada cosa directamente los habilita a repetir lo mismo sin detenerse a pensar. ¿Por qué? Porque cuando frente a una acción o a una palabra hay alguien que pregunta ¿por qué hiciste tal cosa? Generalmente pasa en los adultos que responden de la misma manera que responden los niños o los adolescentes. Y porque hizo fulano, porque hizo mengana o porque me dijeron que haga o me dijeron que diga. Cuando a mí me responden esto, y porque me dijeron que haga o me dijeron que diga, pregunto, ¿y vos estabas de acuerdo? Porque si a vos alguien te dijo que hicieras algo o que dijeras algo y estás de acuerdo, vale, pero ¿y cuando no? Y muchísimas veces sucede que la respuesta es, no, la verdad es que no estaba de acuerdo, pero ¿viste cómo voy a opinar de otra manera? ¿O me van a saltar a la yugular si hago algo diferente a lo que hicieron todos los demás? Entonces, ¿dónde está la independencia y la autonomía de pensamiento y de acción? Si yo voy a estar limitando o circunscribiendo mi accionar a lo que hagan los demás o lo que otros me digan que tengo que hacer. Desde que soy psicopedagoga clínica, me ha molestado muchísimo el que personas me pidieran recetas.
hace muchos años que ejerzo la profesión y en un primer momento se hablaba en términos de recetas, estas recetas que después trastocaron en tips. Entonces, tips. Dame tips porque necesito hacer algo, modificar algo y necesito tips. Y yo respondo, yo no te voy a dar ningún tips, no te voy a dar una solución, no te voy a decir qué es lo que vos tenés que hacer. Yo lo que voy a hacer es decirte lo que creo, lo que pienso, lo voy a justificar, te lo voy a fundamentar, te voy a explicar por qué. Y después vos verás qué haces con eso. Pero lo que vos hagas o dejes de hacer es tu responsabilidad, no la mía ni la de alguien que te haya dicho algo. Porque después, tanto si el resultado es positivo como si es negativo, es muy fácil decir, bueno, esto me salió bien, porque generalmente cuando hacemos algo que nos salió bien siguiendo las directivas de otro, somos bárbaros porque nos salió fenómeno, nos olvidamos que fue ese otro el que nos dijo que hiciéramos tal o cual cosa. Ahora, si el resultado es negativo, a la culpa la tiene ese otro, porque ese otro fue el que me dijo que yo hiciera. En realidad la responsabilidad es de uno, porque es uno el que, porque le digan o no le digan, termina haciendo o no haciendo. Entonces, desde ese lugar de adultos, ¿cuán habilitados estamos para hacer porque nuestros hijos tengan una autonomía e independencia en cuanto al pensamiento? Y esto es muy sencillamente comprobable. ¿Por qué? Porque cuando alguien nos cuenta, nos dice algo que hizo o que va a hacer, que dijo o que piensa decir, y le preguntamos por qué, esa independencia o autonomía va a estar en evidencia si esa persona es capaz de darnos una explicación, de decirnos voy a hacer tal cosa o hice tal cosa por esto, y lo hice porque estoy absolutamente convencido de que era lo correcto o de que está bien. Entonces esa persona nos está evidenciando independencia y autonomía de pensamiento y de acción. Vivimos en una sociedad lo suficientemente cómoda como para que en vez de tomarnos tiempo de adentrarnos en ciertas situaciones, de investigar, de leer, de conversar con otros, como para ir estableciendo ideas propias, se hace por imitación, se hace por copia, se hace porque hizo otro. Y digo una vez más, si estamos convencidos de eso y nos vino bárbaro que otro lo haya hecho primero, porque entonces yo hago lo mismo, pero sí creo en eso y estoy convencido, bueno, vale. Pero el problema está en la cantidad de veces que se hacen cosas sin estar convencidos y sin saber, simplemente porque otro lo hizo primero. Y entonces yo, en vez de focalizar la mirada, mirándome al espejo, mirándome a mí mismo y decir, a ver, espérate, pero ¿y esto cómo es? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿A mi hijo le va a servir lo mismo que al hijo de esa otra persona le sirvió? Son personas iguales, y detenernos a pensar es mucho más sencillo hacer lo que hizo otro, porque más encima después tenemos el tupé de culpar a ese otro, porque en vez de habernos inducido a hacer tal o cual cosa, hizo otra. Siempre la mirada está puesta en ese otro. Bueno, no siempre, gracias a Dios, pero demasiadas veces está puesta en ese otro. Entonces, en
en esas situaciones, obviamente la culpabilidad o la responsabilidad no va a ser mía nunca jamás, va a ser de ese otro. Y tenemos hijos que nos están viendo proceder así cotidianamente, pero después pretendemos que sean independientes y autónomos. Entonces tenemos niños y tenemos adolescentes que a diario hacen y hacen barbaridades sin pensar, porque hicieron otros, porque como a esa edad y en esas etapas de la vida es fundamental el sentido de pertenencia, como para sentirse parte de un grupo, hacen para formar parte justamente de ese grupo. Porque si hicieran otra cosa o si decidieran no hacer, son segregados, son dejados de lado, son señalados como, opa, este es diferente, este está mal, este... Y cuando ese tipo de situaciones se dan en los niños o en los adolescentes, pasan dos cosas, o se debe a dos cosas. O hay papás como figuras de referencia que se manejan exactamente igual, y entonces los chicos están acostumbrados a que hay que hacer lo que hace la mayoría, o porque no tienen esa independencia y autonomía, no está ejercitada como para decir, bueno, mirá, sí, qué sé yo, no me importa que de 10 lo hagan 8, yo no estoy de acuerdo, no me gusta, no me parece bien, entonces no lo voy a hacer. Y si que vos seas o no seas mi amigo, o dejes o no dejes de ser mi amigo, depende de que hagas o estés intentando que yo haga algo como vos para que vos me aceptes, tu amistad no es tal. No me sirve un vínculo condicionado de esa manera. En general, los adultos, papás, llevan el estandarte, así como de que lo que quieren es que sus hijos sean felices, el estandarte de la libertad. Y como muchas otras cuestiones, el concepto de libertad está en jaque, está mal entendido, está mal llevado a la práctica, porque realmente la única forma de considerarnos personas libres es cuando tenemos justamente libertad de pensar, de sentir y de hacer en base a lo que cada uno de nosotros considere conveniente. A quien le guste, bien, y a quien no, se lamenta. Pero lo que nuestros hijos tienen que aprender es que lo más importante es poder respetarse a sí mismos.